Buenas noches, quiero mostrarles el desarrollo de la actividad hecha para ingresar datos a una base de datos y que nos haga la comparación y la conexión de esta base de datos con el formulario HTML, ¿sí? Entonces, voy a explicarles cómo es el código. Este código pues era el que estaba generado en la actividad, lo voy a explicar. Entonces, ¿qué se hizo como tal? Se creó una etiqueta for, ¿sí? Con un ID login for, ¿sí? Para darle como el formato, ¿sí? Digamos que no es la forma, sino el formato de la página donde se va a ingresar el login, ¿sí? Eh, Luego de esto se hizo un label, ¿sí? Un label, eh, donde un label para el username, ¿sí? Para el usuario, para el ingreso de usuario y un input. También se hizo para el ingreso de valores. Se hizo un label, ¿sí? Para el passport y un input para poder ingresar los valores, y aquí lo que se está haciendo es se requiere o se obliga a que el usuario ingrese unos datos. Sí, ya, entonces los datos son pues el usuario y el password o contraseña. Y también se creó una etiqueta para un botón tipo submit para inicio de sesión, ¿sí? Y luego de esto se hizo una etiqueta for donde nos genera un mensaje, ¿sí? Que va conectado al mensaje, que este mensaje va conectado a un script.js, ¿sí? Este script es el que tenemos acá. Entonces este script es el que nos va a generar nos va a generar esos mensajes cuando ingresemos a la página. ¿Listo? Entonces acá se declararon las variables, ¿sí? Se declararon variables y se instanciaron el login for y el mensaje. Luego de esto se hizo eh, digamos un swing, ¿sí? Digamos, se creó en el login for, ¿sí? Se creó una función async para evitar que la página se recargue cuando pues se corre, ¿sí? El código para el ingreso. Listo, también se hizo se declararon las variables y se instanciaron para poder hacer el llamado del el usuario y el passport y poder hacer el ingreso de los valores. Eso es lo que vemos acá. Luego de esto se hizo un bucle if para hacer, digamos que este bucle if lo que nos genera es un mensaje donde nos dice que por favor completemos los campos y podamos, digamos, nos obliga como usuarios a ingresar los valores ya sea el usuario o en la contraseña para, o sea, llenarlos y nos obliga a llenarlos, ¿sí? Como tal. Luego de esto, ¿qué hace el código? El código genera unas credenciales, ¿sí? Entonces hace la autenticación de las credenciales con el servidor y la base de datos, el motor de base de datos. Entonces acá nos da, hacemos un response, ¿sí? Y con el método post enviamos, ¿sí? Llamamos eh, las variables o los valores que están en la base de datos, ya sea contraseña, usuario, para poder hacer la validación de las credenciales y poder ingresar. Y si hacemos esto, entonces, ¿qué nos hace? ¿Qué nos genera? Nos genera que un mensaje de inicio de sesión exitoso. Esto aquí para abajo es lo que vamos a ver, ¿sí? Estos son los mensajes que vamos a ver ahora, ¿sí? Cuando nos ingresemos a la página y podemos evidenciar si funciona o no funciona. Listo. Sí, entonces acá lo que hacemos es un bucle donde nos dice que si se hizo inicio de sesión exitoso o un else, digamos,
que no se hizo un inicio bien bueno, entonces nos genera este mensaje que dice que hace un inicio de sesión fallido y que nos hace verificar las credenciales, es decir, volver a ingresar datos. Listo, acá este error es el error que nos bota en consola como tal en la terminal para poder iniciar sesión, ¿sí? Nuevamente, pero ya es aparte. Listo. Esto es lo que hace el código JavaScript. Nos muestra los mensajes en el frontend, en lo que vemos, ¿sí? Aquí hacemos el server, lo llamé server, que es como la conexión, ese es el código de conexión con la base de datos. Entonces, la, este código, aquí lo que hicimos como tal, o lo que hice como tal fue llamar las librerías MSQL, Express, Course, Patch y pues la aplicación Express para poder hacer la conexión. Acá declaré pues que se iba a usar esas aplicaciones, ¿sí? Y también los paquetes JSON. Listo. Acá se crea la conexión MSQL, ¿sí? Se crea, entonces se crea con el host, con el host, ¿sí? Localhost, o sea, nos decimos que vamos a hacer una conexión local, ¿sí? Al servidor que tengo acá instalado, ¿sí? Con el usuario root, ¿sí? Un passport que yo le ingresé cuando instalé el MSQL, ¿sí? Aquí está la clave. Y llamamos la base de datos que se llama login raya el piso David, ¿sí? Aquí llamo la base de datos. Luego de esto, perdón, llamamos con get, hacemos llamamos la dirección, el llamado para hacer la conexión de la dirección del formulario. Entonces acá hacemos la conexión del formulario como tal, ¿sí? Que tenemos acá o que ya hemos ingresado antes. Luego de esto, lo que hacemos es hacer un post, ¿sí? Usar una función post para llamar los datos que se han ingresado en el login, es decir, en la página como tal, y poder hacer pues enviarlos y hacer una selección, ¿sí? Acá entonces esto lo que hicimos fue llamar los datos del login. Luego de esto llamamos a en la base de datos MySQL, hacemos un select, ¿sí? Y buscamos el nombre, ¿sí? Y el passport, ¿sí? La contraseña en la base de datos. Aquí lo hacemos con este pedazo, ¿sí? Y hacemos un bucle donde nos diga si existe, ¿sí? Si el registro si existe, o sea, si las credenciales o los valores que ingresó el usuario están en la base de datos, las podemos ingresar. O sea, si está en la base de datos, entonces nos generaría un registro exitoso, ¿sí? O como tal, que no existe, ¿sí? Aquí nos dice, listo, el registro si no existe, el registro si existe, ¿sí? Y también este mensaje nos dice que la consulta fue exitosa, es decir, que si hubo una conexión como tal, ¿sí? Y se generó la consulta, pero eso no nos quiere decir que las credenciales que hayamos iniciado o ingresado como usuarios estén bien. Si esto solo nos genera que si hubo una conexión y una consulta en la base de datos. Acá si nos dice que si el registro fue correcto, es decir, en la base de datos si existe ese registro con ese nombre y esa contraseña. Listo. Estos mensajes nos van a salir acá en la terminal, en la consola, porque esto es lo que vemos como programadores, como tal. ¿Sí? Luego de esto, acá hacemos la conexión con el puerto 3000 y le decimos a la aplicación que escuche el puerto 3000 y que lo conecte con el servidor que está corriendo en el mismo puerto. ¿Listo? Eso es.